Hola, ¿qué tal? Como siempre, un cordial saludo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar este tema de la gestión del cambio ágil. Hemos hablado de la gestión del cambio tradicional, la gestión del cambio en general, incluso vista desde lo que implica para los individuos, para cada una de las personas, el hecho de tener que enfrentarse a cambios que en su mayoría no pueden ser incluso planificados, no pueden ser, digamos, de que las personas nos podamos tomar un tiempo para asimilar lo que se viene, lo que va a implicar los diferentes cambios, sino que simplemente llegaron y se dieron y nos obligan simplemente a movilizarnos con él. Entonces, ahora vamos a hablar de una metodología específica que es la gestión del cambio ágil, y la gestión del cambio ágil tiene también diferentes metodologías que nosotros, para nuestro caso, pues nos vamos a enfocar en la metodología Scrum. Entonces, quiero empezar contándoles qué es una metodología ágil. Pues su nombre, a pesar de ser muy explícito, de decirnos que requiere una agilidad en cada uno de los cambios que se dé, entendiéndose que el cambio es algo mucho más inmediato y que la transición son todos esos procesos a los que conlleva o que nos obliga pues a ir ajustándonos o adaptándonos a los cambios en general. En ese orden de ideas, la metodología ágil es como una fórmula para el desarrollo de proyectos que necesitan, lo primero es rapidez y lo segundo es flexibilidad. Esto para que se puedan adecuar los clientes directa o indirectamente impactados con esa gestión del cambio. Entonces pueden ser cambios sobre todo de índole interna, y que por esa razón entonces nos vamos a enfocar en la metodología Scrum, y les voy a, por supuesto, a socializar cuáles son esas metodologías existentes. Pero entonces vamos a empezar comprendiendo qué ventajas y desventajas tiene trabajar con metodologías ágiles. ¿Por qué trabajar con esta y no con una metodología tradicional? En la medida en que nosotros vayamos avanzando en los temas, ustedes podrán ir haciendo esa comparación de los contenidos que vamos viendo y lo que ustedes puedan observar en sus empresas, en cada uno de los sectores laborales en los que ustedes estén desenvolviendo, donde se darán cuenta que no todos los proyectos deben ser trabajados con metodologías ágiles, ni todos los proyectos deberían ser trabajados con metodologías tradicionales, que nos implica demorarnos entre 8 meses y un año, ¿verdad? Entonces, lo primero es que la metodología ágil promueve la toma de decisiones iterativas. Quiere decir que es constante, que hay un intercambio de opiniones, hay un intercambio de acciones constantemente y que se van definiendo en reuniones diarias o en reuniones quincenales, porque ese es un proyecto que al ser trabajado con metodologías ágiles pues no se podría tardar más de un mes. Pues es la idea, ¿no? Porque es posible que pueda tener unos tiempos que terminen siendo extemporáneos, pero hay que tener en cuenta que si se trabaja metodología ágil es porque el proyecto está adecuado para la metodología, pensando en términos de tiempos, de recursos físicos, tecnológicos y la preparación simultánea que requiere el hecho de poder sensibilizar a las personas que van a ser parte de este proceso de cambio. 2. La elaboración con los clientes, es decir, que a condiciones normales tú trabajas un proyecto, recibes el requerimiento que hace el cliente y al cabo de 8 meses, 6 meses, un año, le entregas un resultado, que para ese entonces puede que muchas cosas hayan cambiado, las circunstancias, el entorno buca, el deseo del cliente, ¿cierto? Entonces, al variar las condiciones puede que ese sentimiento de satisfacción ya no esté presente o que ya no se requieran las condiciones con las que se solicitó el producto o servicio. Entonces, al trabajarlo en metodología ágil, te permite esa interacción constante con el cliente, lo involucras todo el tiempo porque él va opinando, esto sí es lo que quiero, mejor cámbieme esto, nos adaptamos a esto y vamos teniendo esa interacción con el cliente, llámese cliente interno o cliente externo. Que no todo puede ser consultado, es verdad, sobre todo cuando es con el cliente interno, pues las políticas obran de acuerdo a lo que imparte la empresa. Pero cuando trabajas con el cliente externo, nos volvemos mucho más flexibles. Tercero, las soluciones se elaboran rápidamente. Si hay algo que no gusta, que no pega, que no sirve, que no es lo más apropiado, pues
nos permitimos aquí equivocarnos y solucione rápidamente y cámbielo, intentando que por supuesto esto no nos vaya a tener un impacto en términos de costos, ¿cierto? Resultados más rápidos y utilizables. Podemos entregar victorias tempranas, podemos hacer pruebas piloto de las mismas cosas que estamos haciendo, entendiendo que sí va a ser funcional este proyecto en el que se está trabajando. Y quinto, el retorno de la inversión se logra pronto, pues como es un proyecto trabajado con metodología ágil, si el proyecto es trabajado y entregado en el término de un mes, pues asimismo tenemos por supuesto ese retorno de la inversión, no necesariamente en recursos económicos para verlo de una forma tangible, pero sí en respuesta por parte de las personas involucradas en el proceso de cambio. Desventajas de la metodología. Suena muy chévere la metodología, también tiene unas desventajas que también pueden ser manejables, ¿sí? Por ejemplo, el elevado grado de implicación del cliente. No es tan chévere cuando el cliente está tan inmerso en la toma de decisiones y estar mostrando cómo va el producto, cómo va el proceso, porque podemos encontrarnos con clientes caprichosos. No, ¿sabes qué? Es que ya no quiero esto, por favor me lo cambies, es que mejor prefiero lo otro. Y eso también puede tener unas implicaciones. Por eso es bueno dar claridad de algunas cláusulas, de algunas políticas para no tener que salir afectados como empresa en términos de costos. Entonces también es un poco desgastante porque implica incluso extendernos muchas veces en los tiempos por estar haciendo cambios constantes. Ahora, funciona mejor cuando los miembros del equipo de desarrollo están completamente dedicados al proyecto. Resulta que como en todos los proyectos siempre tenemos unos dolientes, siempre tenemos unos responsables. Esos responsables resulta que no están de lleno trabajando con el proyecto, ¿sí? Son personas del común que están trabajando en sus respectivos cargos en la organización y que son asignados o que voluntariamente han venido haciendo parte del proyecto. Pero entonces esas personas no dejan de lado las labores o los pendientes o las responsabilidades que asigna su manual de funciones y además tiene que dar cumplimiento con las obligaciones del proyecto trabajado en metodología ágil. Y acuérdense que se tiene la presión porque es una metodología ágil, es un proyecto que debe estar entregado en unos tiempos pactados y esto tiene unas implicaciones, ¿sí? Entonces esto desgasta un poquito, genera un poco de ansiedad, vamos a encontrar momentos en los que la gente quiere tirar la toalla, están desmotivados, entonces por eso hay roles muy importantes dentro del proyecto que tienen que imprimir esa motivación, que van a haber algunos roles funcionales que entran y salen para hacer también temas de motivación, de extender beneficios, de tener incentivos, ¿cierto? Para trabajarle a estos proyectos. ¿Tiene costos y precios variables? Sí, lo que empezó proyectándose con un costo definido, al ser una metodología flexible, como lo mencioné al principio cuando les dije que implica una metodología ágil, resulta que en el camino podemos estar sumando costos, como pueden también encontrarse cosas que resulten mucho más económicas, ¿sí? Eso depende del proyecto en el que se esté trabajando. ¿Qué metodologías ágiles son las más conocidas y más trabajadas? El Design Thinking, Lean Startup y Scrum, que nosotros nos vamos a enfocar en la Scrum. Todos tienen un enfoque y un trabajo muy conectado con el cliente, ¿sí? Algunos con unos enfoques mucho más específicos y la chévere de esta Scrum es que casi que tiene cosas de las otras dos metodologías, tanto de Design Thinking como Lean Startup. Entonces, si hablamos de Design Thinking, que también está contenida dentro del Scrum, implica conocimiento y empatía con el cliente y el usuario, que tienen que trabajarse mucho estos aspectos, de qué manera se logra esto, aplicar diseño a las soluciones, todo es muy planeado, todo es rigurosamente detallado, se hacen muchas pruebas piloto, ¿cierto? Se trabaja bastante sobre los prototipos rápidos que vamos a lanzar, no sé, una plataforma que se llame Centro de Servicios Compartidos y vamos a tramitar todo a través de plataformas en lugar de estar, por ejemplo, solicitando un certificado laboral directamente con el área y el desgaste operativo llamando todo el tiempo, ¿será que ya está mi certificado? Bueno, entonces para evitar esto, que se definan unos tiempos y que todo va a estar centralizado a través de una plataforma y que sea una plataforma muy amigable. Entonces cuando la gente no está enseñada a trabajar de esta forma y mucho menos relacionada con la tecnología, lo que implica es hacer prototipos rápidos que le permita a la gente ser mucho más familiar, mucho más sensible a estos temas que se van a implantar como cambios en la organización
organización. Lean Startup involucra constantemente al usuario, tienen esta característica en común con todas las metodologías, muestra productos mínimos viables, o sea que le da a uno garantía de que lo que se está trabajando va a tener un impacto y vale la pena la inversión en lo que se está haciendo, o sea que necesita esas victorias tempranas. Avances sobre indicadores y resultados en el usuario, tiene la capacidad de pivotear, es decir, que en cualquier momento que se dé alguna situación no esperada, no contemplada, tienen la capacidad, definen las estrategias para poder pivotear. ¿Qué es pivotear? Para traducirles como un ejemplo más coloquial, vas conduciendo y de repente se te atraviesa un perrito en la calle o una persona de la tercera edad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que darle como una movida al timón fuertemente, tratando de esquivar y no atropellar a estas personas o a estos perritos. Entonces, pivotear es tener la capacidad de mandar ese timonazo, ese cabrillazo para tomar otra ruta, tomar otra alternativa y que no me impacte y que no me afecte el proyecto inicialmente planteado, ¿sí? Y la metodología Scrum tiene ciclos de trabajo sprint, o sea, es demasiado estructurada. ¿Por qué? Porque son muy exigentes con los tiempos, con las reuniones, con las actividades que se realicen. En los demás no se exige tanto el tema. Aquí sí es muy estructurado porque necesitan sí o sí cumplir con los tiempos definidos para establecer que un proyecto se pueda o no trabajar con metodología ágil. Entregas rápidas sobre requerimientos específicos, entonces tenemos como subproyectos o categorías que nos permite ir haciendo entregas o mostrando ese cumplimiento. Casi que trabajamos como con listas de chequeo. Ahí más adelante les voy a enseñar unos tableros que son los tableros Scrum, donde hagan de cuenta son varios post-its que se van pegando con acciones puntuales estratégicas, con unos enfoques también establecidos y que te permita entonces hacer entregas dentro de los 15 días o diariamente dependiendo de las actividades que se dejen. Y eso es algo compartido que todos pueden tener acceso y pueden visualizar en qué se va, qué está en proceso, que está en aprobación y que finalizó. Y también se hace una retrospectiva de las tareas ya culminadas. Se definen roles de equipos y se trabaja mediante un tablero Scrum, como ya se los había mencionado. ¿Cuáles son las características de la metodología? Súper importante tener en cuenta esto, la priorización basada en necesidades del cliente. Entonces vamos a ver que se redacta de una manera puntual esos requerimientos. Yo como líder de gestión humana deseo implementar planes de mejora para las evaluaciones de desempeño, porque se están bajando los indicadores. Entonces miren que estoy diciendo el quién, el qué y para qué, ¿sí? Entrega incremental y continua de valor. Debe haber como esa evidencia de lo que se está trabajando impacta, que sí genera valor en el proceso y que vale la pena trabajarlo con esa metodología. Flexibilidad frente a los cambios. Por supuesto, tener la capacidad, conservar la calma, la paciencia. Si hay que hacer muchos cambios, los hacemos, pero nos toca todo con esa mentalidad ágil, tener ese mindset agile. Equipos autoorganizados con individuos motivados. Necesitamos gente que tenga iniciativa, quienes vayan a ser parte o líderes de este proyecto. Simplicidad y funcionalidad sin perder calidad y excelencia. Como es una metodología ágil, y esto es muchas veces los errores que cometemos cuando trabajamos metodología ágil, es que somos demasiado ambiciosos y creemos que todas esas grandiosas ideas que tenemos las podemos trabajar en esta metodología y no necesariamente. Entonces tenemos que dividirlo en diferentes proyectos, pero la simplicidad no le resta calidad a la mejora continua. Entonces es importante saber con qué nos comprometemos y no proponer cosas que sabemos que en la realidad nos va a tomar un año poderlo cumplir. Entonces, si vamos a hacer los planes de mejora, sabemos que eso lo podemos cumplir en un término de 1 o 2 semanas, ¿sí? Pero si vamos a decir que vamos a proponer implantar 12.000 cajeros electrónicos en todo el país, pues hay que hacer todo un estudio, hay que hacer toda una inversión y eso no nos permite trabajarlo en una metodología ágil. Reflexión constante, cómo podemos hacer mejor y más rápido las cosas. Las reuniones diarias que se programan en esta metodología tienen un fin, tienen una programación, tienen un objetivo. O sea, la gente no se reúne a discutir dónde serán sus próximas vacaciones, tienen objetivos claros, van entregando resultados incrementales en cada una de las reuniones.
Esto es bíblico, esto es algo que uno se lo tiene que aprender sí o sí, el 3x3x3. La definición de los objetivos de la gestión del cambio, cuál es su enfoque, cuáles son las acciones y cuáles son los indicadores. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos de la gestión del cambio ágil? O sea, cualquier proyecto que se vaya a trabajar tiene que trabajarse bajo este enfoque. Primero, el primer objetivo, acompañar las transiciones en los procesos de cambio. Y esto tiene todo un despliegue de acciones estratégicas para pensar que vamos a acompañar esas transiciones para que se pueda dar el cambio. Entonces, eso se traduce en ¿qué? En unas acciones que pueden estar dadas en movilización, comunicación, aprendizaje. Y se traduce esto, pues, ¿cuál va a ser ese indicador que me permite saber que sí estoy cumpliendo con el objetivo? Entonces, tenemos la tasa de apropiación C+, que ya lo vamos a ver más adelante, la tasa de usabilidad, si es algo que va a ser funcional, y la tasa de deserción, porque en los procesos de cambio tenemos personas que abandonan el cambio, personas que amansan el cambio, personas que promueven el cambio, entonces hay que tenerlo presente. ¿Cuáles son los otros dos objetivos de la gestión del cambio Agile? Acelerar el desempeño en la aplicación del cambio, utilizando herramientas apropiadas para la movilización del cambio, y generar hábitos o cultura en los procesos de cambio. Sí o sí hay que impactar o generar transformaciones en temas de cultura, sobre todo cuando vemos que los cambios son como tan latentes, que es un tema de tecnología, que es un tema de apertura de sedes, que es un tema de cambios en valores corporativos. Entonces es importante que todo se traduzca en acciones estratégicas y en unos indicadores que nos permita hacer control y seguimiento. Entonces, literalmente, ¿qué traduce la metodología Scrum en la que nos vamos a enfocar? Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible en un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de manera de trabajar en equipos altamente productivos. Necesitamos personas que estén muy comprometidas, por lo que les dije inicialmente, no van a dejar de realizar su trabajo, sus responsabilidades y funciones cotidianas, ni desatender el proyecto. En Scrum se realizan entregas parciales, que es muy importante, por eso el control que se puede ejercer sobre esto. Se pueden mostrar como entregas parciales de ese producto final, priorizadas en el beneficio que aportan al receptor del proyecto. O sea, en este caso, si vamos a hacer siguiendo el mismo ejemplo que les digo, el centro de servicios compartidos mediante una plataforma, pues cómo hacemos pruebas piloto para saber cuál va a ser su nivel de aceptación, la gente qué piensa al respecto, cuáles son sus sentimientos, qué percibe, y así poder atender todos esos frentes. Se utiliza para resolver situaciones en que no se está entregando al cliente lo que necesita. Cuando las entregas se alargan demasiado, los costos se disparan o la calidad no es aceptable. Cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia. Cuando la moral de los equipos es baja y la rotación es alta. Cuando es necesario identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente, o cuando se requiere trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de un producto. Entonces hacemos pruebas piloto, hacemos prototipos, como les estaba diciendo inicialmente. ¿Cómo gestionamos el cambio? Es importante atender estos aspectos, la generación de conciencia, el por qué y para qué tenemos que cambiar. Si la gente entiende esto, se suma al proyecto. Adquirir compromiso porque ya tiene conciencia. Buscar que la gente conecte, involucrándolos, poniéndoles actividades, responsabilidades. Identificar, encontrar el motivador, cómo conectamos a la gente finalmente con el proyecto, con qué se identifican. Acuérdense que trabajar con el tema de las emociones siempre va a ser una práctica ganadora. Adquirir el conocimiento para la apropiación. Si tú formas a la gente, si tú le entregas el conocimiento y las herramientas suficientes para poder caminar con este cambio, facilita el proceso de cambio, facilita la transición. Capacidad, afrontar el cambio desde el hacer, poniendo en práctica el conocimiento, que todo lo que la gente aprenda finalmente lo utilice. Porque en esto fracasan muchas veces los proyectos. Les enseñamos cosas, les decimos que algo va a venir, luego esto no pasa y volvemos y hacemos esta misma situación, los volvemos repetitivos y eso hace que pierda credibilidad las personas, los directivos y por supuesto los procesos de cambio. Y el tema de cultura, cualquier proceso de cambio debe ser adoptado en un tema de cultura. ¿Sí? Y el tema de cultura es generar hábitos en las personas para que finalmente se involucren con el cambio. Como les decía inicialmente, cómo se trabaja la metodología Scrum, tenemos que tener en cuenta que se trabajan por sprint,
¿sí? Y se trabajan los dailies. Repetir varias veces un proceso para alcanzar una meta deseada. En Scrum se definen los ciclos de trabajo como sprint, es decir, que son los bloques de tiempo en los cuales se realiza el trabajo. Siempre tienen la misma duración, ¿sí? Entonces un sprint, ¿cuánto va a durar? Entonces una semana, 2 semanas o máximo un sprint dura 15 días. Y los dailies son esas reuniones semanales. Los sprints son esas actividades, esas acciones que se proponen a trabajar en un periodo determinado con un máximo de 15 días. Tenemos rituales de agilidad, reuniones con objetivos específicos como se los mencioné hace un momento. Entonces tenemos las reuniones diarias que se les llaman los daily sprint y la revisión del sprint que ya son esos 15 días de la revisión de todas esas actividades designadas. Entonces se debe poner en un tablero Scrum todas esas actividades que se van a definir y al final se hace retrospectiva de las actividades que ya fueron finalizadas. Y hasta aquí dejamos esta primera parte del tema, nos vemos en un próximo video.